Una vez que hemos creado una tabla de Excel, es posible editar y modificar todo el contenido que tiene. De este modo, si queremos aumentar o disminuir su tamaño, es posible hacerlo gracias a las diferentes herramientas que tenemos disponibles. Para cambiar el tamaño de una tabla de Excel existen diferentes técnicas. La más sencilla, y es posible que la más conocida, es la opción de agregar nuevas filas y columnas de Excel. Pero también es posible utilizar otras opciones disponibles de la cinta de opciones de Excel. Repasaremos todas las posibilidades para modificar el tamaño de la tabla de Excel. La herramienta más útil para estos casos es la que se conoce como cambiar tamaño de la tabla. Como vemos por su propio nombre, se utiliza únicamente para modificar las dimensiones de la tabla de Excel. Este comando se encuentra en la pestaña o ficha Diseño de tabla, en el grupo Propiedades. Al hacer clic al comando Cambiar tamaño de la tabla, se abre el cuadro de diálogo Cambiar tamaño de la tabla, mostrando el rango seleccionado que creó la tabla en Excel. En este caso nos indica que la tabla es desde el rango o desde la celda A2 hasta la celda E16. Nosotros podemos modificar el rango de celdas para crear la tabla. En este caso modificaremos y en vez de E16 vamos a modificar a F19. Luego de modificar el rango, clic al botón Aceptar. Ahora aumentó una columna F y también 3 filas. Es posible añadir nuevas filas y columnas de Excel para aumentar la tabla de datos. Sabemos que existen diferentes técnicas para añadir filas y columnas en Excel y que hemos visto también en lecciones anteriores. Tenemos diferentes opciones. La más conocida es acudir a la cinta de opciones en la pestaña Inicio y añadir nuevas celdas. Pero esta no es la única vía. También podemos repasar 4 técnicas diferentes para aumentar el tamaño de la tabla de Excel añadiendo nuevas filas y columnas. Es posible añadir nuevas celdas a la tabla de Excel escribiendo. ¿Y cómo funciona esto? Muy sencillo. Solo tenemos que situarnos en la última fila y escribir sobre la celda. En este caso nos vamos a posicionar en la celda A20 y escribimos en la celda el área de counter. A continuación, presionamos la tecla de dirección, flecha a la derecha. Podemos observar que la tabla se expande para incluir la nueva fila. En este caso, la fila 20 ahora es parte de la tabla de Excel. Para agregar una columna a la derecha de la tabla, de igual forma, tenemos que primero posicionarnos en la celda G2, en este caso, e ingresar el nombre de la columna. Por ejemplo, ingresaremos el nombre de bonificación. Luego de ingresar, podemos presionar Enter o si no, también presionamos flecha a la derecha. Y luego, automáticamente, la columna G ahora forma parte de la tabla de Excel. Al realizar esta acción, la tabla de Excel aumenta de tamaño automáticamente. También existe la opción de copiar y pegar filas y columnas nuevas a la tabla de Excel. Para ello, copiaremos de la hoja 2 el rango de celdas A16, E18. Para copiar los datos podemos usar el atajo del teclado de Excel de copiar y pegar, es decir, Control C para copiar. Luego nos dirigimos a la hoja destino, que es la hoja Cambiar T. Nos posicionamos al final de toda la tabla en la última fila, que es la fila 21. Y luego clic derecho sobre la celda, pegar o si no también Control V. Podemos apreciar que la tabla aumenta de tamaño de manera instantánea, copiando, en este caso, los datos de los registros de los empleados que se encontraban en la otra hoja. La opción más conocida de todas es insertar una nueva fila en Excel y así incrementar el tamaño de la tabla, que es otro método. Para insertar una fila, podemos seleccionar cualquier fila de la tabla y luego clic derecho sobre ella
y seleccionar la opción Insertar. Podemos apreciar que automáticamente inserta una fila en blanco justo encima de la fila seleccionada. De igual forma, podemos insertar una columna. Posicionamos o seleccionamos, por ejemplo, la columna F, clic derecho sobre la columna. Del menú contextual elegimos la opción Insertar. Ahora ha insertado la columna, en este caso la columna 2, que después podemos cambiar el nombre a los encabezados. En el extremo inferior derecho de la tabla de Excel aparece un pequeño ángulo en la última celda de la tabla, que es el controlador de tamaño que hemos indicado también en lecciones anteriores y que sirve para modificar el tamaño de la tabla. Esta es una herramienta de Excel que nos va a permitir incrementar o reducir el tamaño de la tabla de Excel. ¿Y cómo funciona? Pues es bien sencillo. Como hemos mencionado, debemos colocar el puntero del mouse justo en la esquina de la última celda de la tabla y cuando el puntero del mouse adopta la forma de una flecha doble diagonal, presionamos el botón izquierdo y manteniendo presionado arrastramos hacia afuera si deseamos aumentar el tamaño de la tabla o hacia adentro si deseamos reducir. Una vez que tenemos la dimensión deseada de la tabla, es decir, el tamaño deseado, dejamos de presionar el botón. Podemos observar que la tabla aumentó. De esta forma nosotros podemos aumentar tanto el número de filas de la tabla como el número de columnas de nuestra tabla en Excel. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.